Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo a quien tuve la oportunidad de conocer en la presentación del libro de Victoria García Yoli, y él es Sergio Briceño González. Nació en Colima, México, el 16 de noviembre de 1970. Estudió la licenciatura en Letras y Periodismo en la Universidad de Colima y la maestría en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Premio Internacional de Poesía Salvador Díaz Mirón por su obra Trance, traducida al francés. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines por su libro Insurgencia, que fue traducido al alemán y presentado en las ciudades de Köln, Gießen, Mainz, Wiesbaden, Bonn y Frankfurt. Tiene publicados los libros Corazón de agua negra, 14 fuerzas, Ella es Dios, Saetas, Nácar, La hembra humana, en concreto, en Gilitla, y Todos somos esto. Recientemente apareció su novela Tumba 7 y ganó el premio de poesía Mar Adentro en Manzanillo en el 2023 con su libro Forest. Ha ofrecido además lecturas de su obra en París, Montreal, Granada, Jaén, Quebec y Trois-Rivières. Em, si pronuncio mal, por favor, corríjame. Y bueno, de antemano le agradezco su fina atención de aceptar esta cordial invitación. Y nos gustaría iniciar con la pregunta que nos parece importante en Letras a Contraluz porque nos muestra una visión más amplia de cómo usted percibe la literatura. Y es desde su experiencia como lector y escritor, de qué manera podría definir la literatura y la poesía, y a quienes podría nombrar que consideraría sus referentes literarios y cuál es la razón. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana Berta. La verdad estoy muy orgulloso y me da mucho gusto pues poderme comunicar con tu público. La verdad es que es una pregunta complicada que trataré de responder, por lo menos en la primera parte, que es eh, para una definición, digamos, de literatura. Yo siempre acudo a una palabra que está presente en todo cambio de la cadena hablada, de la forma en la que nos comunicamos y que es la metáfora, ¿no? Cuando nosotros definimos la metáfora, eh, podemos encontrar que se trata de trasladar una cosa de un lugar a otro, ¿no? Entonces, cuando se trata de trasladar una cosa y estamos hablando del lenguaje, pues obviamente estamos aludiendo y estamos refiriéndonos pues al significado de las palabras, ¿no? A lo que producen las palabras. Y para los griegos, pues era esa sensación que se generaba con el acomodo de ciertas palabras en cierta sintaxis, con la elección de algunas palabras y no de otras, pero sobre todo con la correcta transmisión de un mensaje, ¿no? De una, como un poco como lo que decía Mia Couto, ¿no? Que es ser traductor de las cosas, no ser traductor de la naturaleza y en este caso las emociones, ¿no? Y la literatura para mí es eso. La literatura, si bien se aparta un poco de la poesía, porque la poesía es el lenguaje concentrado, la literatura es como el sustrato en el que se mueve, ¿no? Es esta alfombra en la que se desplaza la poesía, que puede ser una nube, puede ser el lodo, puede ser el agua, pero que nos mueve hacia otra parte, ¿no? Es esa forma de generar sensaciones, emociones y lo que produce y reproduce en el corazón y el cerebro y en nuestras propias sensaciones al momento de leer, ¿no? Y por otro lado, los autores que han influido en mi trabajo o que yo he frecuentado, híjole, pues yo empecé yo publiqué mi primer poema, lo publiqué cuando yo tenía 15 años en un suplemento de cultural en Colima, ¿no? En ese entonces, pues yo estaba saliendo de la secundaria, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio de mnemotecnia tratando de recordar cuál pudo haber sido mi primer contacto que podría, digamos, como representar un autor. Y obviamente bueno, primero mi madre me, que es una gran lectora, me enseñó el Quijote, ¿no? Me enseñó el Quijote.
yo lo leí con mucha dificultad y con muchos tropiezos y duré como un año en leerlo, ¿no? O año y medio, porque pues tenía 15 años y verdaderamente pues por muy buenas que sean las actualizaciones al castellano de ahora, pues generalmente son expresiones pues del siglo en el que se escribió, ¿no? El Quijote. Entonces, en cuanto a poesía, digamos, mmm, creo que mi primer contacto fueron los poemas que leía mi abuela de memoria, hechos por ella. Y eso es una primicia esto que estoy diciendo, porque la verdad es que ella no es una autora reconocida, pero está en mi corazón, Mamá Amalia. Al final de las tertulias, de los convivios en Coahuayana o en muchos otros lugares de Colima y de Michoacán, en esos lugares y en esos convivios ella decía unos poemas. Entonces yo creo que ahí empezó. Y claro, también tiene que ver pues esta vocación, ¿no? Con la que uno nace. Y ya después vino la escuela, la maestra de español, la maestra de español me impulsó mucho en tercero de secundaria y bueno, ya después se consolidaron como mis autores, después de revisar, obviamente no he revisado todos los autores que merecen la pena, pero de los pocos que he visto, me ha gustado siempre, bueno, pues Góngora, Quevedo, Rubén Darío, Díaz Mirón, ¿no? Me parece que son poetas de una muy alta perfección que ya no se da, ¿no? En estos años, ¿no? En estos días. Desde su punto de vista, ¿cómo va encontrando su propia voz, su propio estilo y em, qué le impulsa a seguir queriendo comunicarse a través de la literatura? Bueno, lo que me impulsa es eh, sobre todo el misterio femenino, ¿no? El misterio femenino y el misterio de la vida y el misterio de por qué estamos aquí. Mucho de mi obra está atravesada y signada por el descubrimiento de estos misterios genésicos, digamos, ¿no? De Afrodita, de Venus, en el caso de México, bueno, pues de Tlaltecutli, de las Tzitzimimes, ¿no? De todas estas fuerzas telúricas terrestres, digamos, que, que, que primeramente generan la emoción, esta parte del Demogorgon, del contacto con la naturaleza, ¿no? Que cuando estamos viendo el abismo en una cañada nos produce una sensación de miedo, de terror, pero al mismo tiempo de belleza, ¿no? De, digamos, de deslumbramiento, ¿no? Este primer contacto con lo generatriz, ¿no? Con lo primordial, porque sí hay que decirlo de esa manera, el hecho de que en mi caso, por ejemplo, yo me haya interesado por ese misterio y haya explorado en cosas publicadas y no publicadas, digamos, las partes arqueológicas, ¿no? El sentido remoto y el sentido ancestral de las cosas para encontrar alguna pulsación relacionada con el misterio de la creación desde el punto de vista de lo femenino, ¿no? Y, y bueno, de esto se han derivado muchas otras cosas, ¿no? También me interesa esta parte de la relación entre el ser humano y, y los políticos, por ejemplo, ¿no? Y el poder, ¿no? Y un poco también la soledad, el desconcierto, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Forrest, que es uno de los más recientes, el más reciente, pues aunque se escribió hace ya tiempo, es una historia que corre paralela con la de Forrest Gump, ¿no? Que vive una gran soledad, que vive una gran crisis existencial, que él no sabe de qué se trata esa crisis, y lo único que hace es correr y correr, pensando que de esa manera va a escapar
¿no? de esos cuestionamientos existenciales. Entonces, yo creo que en general la poesía tiene que ser, tiene que tocar ese misterio o pretender traducirlo, y al mismo tiempo ser honesto, ser legítimo y caminar también del lado de los temas contemporáneos, ¿no? De los temas que nos atañen, que nos ocupan de la vida cotidiana, ¿no? Desde su perspectiva, ¿la literatura tiene un compromiso social, meramente estético? ¿Puede combinar ambos? ¿O debe de ser totalmente ajena a, pues, a lo que está? Bueno, ya nos dijo un poco que no, que sí tiene que tocar los temas actuales, pero en ese sentido, ¿qué podría decirle a quien opina que debe de cumplir solo con Sí, una parte estética? de hecho, otro de mis libros, el anterior a Forrest, que se llama Todos somos esto, justamente está en esa búsqueda, ¿no? O por lo menos intenta poner en un lenguaje poético, ¿sí? Los hechos cotidianos, ¿no? Eh, si me permites, Adelante. a leer algunos títulos. En realidad es un viaje que empieza en Avenida Periférico, ¿no? Y luego vienen títulos como El naranja es el nuevo negro, Neuróticos Anónimos, La histeria, la historia de un carterista. Por ejemplo, este del carterista dice, las cosas que no poseo me inquietan. Seguras en vitrinas y repisas, resplandecen como si me miraran. Se resisten a tener propietario. Pueden ser autos, joyas o dinero. Todo consiste en reventar el cerco, extender ambas manos, alcanzarlas. Son mías esas cosas, es mío lo ajeno. Plagiar o arrebatar, ya da lo mismo. Lo que quiero es tener la sensación de arácnido. Que yo me quede ahora con lo de ellos sería lo mejor, lo equilibrado. No importa que sean autos o marmaja. No importa que sean joyas o mujeres. Robarte hasta tu propio pensamiento y que nadie se entere, ni tú misma. Y luego otros donde ya es muy específico, ¿no? Juan Gabriel monologando, por ejemplo, ¿no? Juan Gabriel, el cantante que todos conocemos, o habla Jessica Rabbit, uno que está dedicado a Karl Marx, ¿no? Cartilla para un seguro popular. El pozolero le dice al mocha orejas, obviamente sobre el asunto del narcotráfico. Y es un viaje que yo disfruté mucho porque también es un viaje, es también un poco el azoro de la persona de provincia, como es mi caso, que llega a la ciudad y se encuentra con toda esta con todo este entorno de concreto y acero y cristal y, y como decía un amigo, ¿en qué llegaste a la oficina? Pues en mi limusina naranja, ¿no? En referencia al metro. Entonces, el asco de Lolita Ayala. Entonces, hay como muchas reflexiones, ¿no? Justamente sobre lo cotidiano, ¿no? De la misma manera en la que en algunos de mis primeros libros también hay cuestiones pues muy vinculadas con la mitología griega y con temas que siguen estando, ¿no? En mi obra un poco. En el caso de esta literatura que se escribe desde los estados del norte en contraposición con los estados del sur, ¿qué diferencias puede hallar y qué rescataría de ambas literaturas? Fíjate que yo he leído muy poco de poesía norteña. Estoy hablando por ejemplo, pues conozco algo de Tijuana, conozco cosas de Sinaloa, de pronto de Mazatlán, conozco poco de Sonora y de Chihuahua. Entonces, lo que he leído, y sobre todo de algunos autores de mi generación, parece digo, sin conocer exhaustivamente su obra, me parece que
no sé si se deba a que normalizaron el asunto de la violencia, pero hablar de la violencia, de los cárteles y de toda esta guerra, ¿no? Lo platicaba alguna vez en una conversación con Sara Uribe. Ella decía, no, pues antes de la guerra y después de la guerra. Y yo me quedé pensando, bueno, antes de cuál guerra y después de cuál guerra. Para ellos, por lo menos para Sara y supongo que para muchos de los autores de mi generación o algunos, existe, y también narradores, existe esta división. Que en el caso, por ejemplo, bueno, para la Ciudad de México, Colima está al norte, ¿no? Lo mismo que para Chetumal y ¿no? Para todo el sureste. Pero nosotros, con todo y que padecemos esta violencia, no tenemos así como muy definido cuándo empezó, un antes y un después de esa guerra, digamos. Y nuestros registros, hasta donde conozco, por lo menos en Colima, han sido escasos en muchos sentidos, y han sido más como una especie de scouting en otras partes, ¿no? O sea, venir y hablar de lo que pasó en otra parte, no tanto de lo que está pasando en Colima, porque aparte es una ciudad muy, muy pequeña y es una sociedad que todo el mundo se conoce. Entonces, como que si lo comparamos, por ejemplo, en el caso del sureste, los poetas del sureste no han vivido tan intensamente esta violencia, entonces están como más vinculados a la naturaleza, un poco también, no sé, pienso en Juan Domingo Argüelles, en autores, Ramón Iván Suárez Camal, están, que en su momento pues estuvieron pues rodeados de naturaleza muy estruendosa, ¿no? Y yo creo que eso los llevó a escribir cosas muy, muy del contacto de ellos con la naturaleza, que me parece extraordinario. Y ahí, yo creo que ahí estaría un poco la diferencia, ¿no? Si queremos verlo de ese modo. Y claro, también es un poco el estilo y el tono y las cadencias de la poesía del norte y la poesía del sur son diferentes, ¿no? Porque, bueno, en el norte tenemos a un José Eugenio Sánchez también, ¿no? Que es muy desenfadado, que es muy, muy, muy despojado de convencionalismos, ¿no? Y que linda mucho con la cultura norteamericana, ¿no? Y que es extraordinario poeta. Y por otro lado tenemos jóvenes autores en el sur, insisto, que más bien están concentrados como en este asunto más local, ¿no? Pero grandes poetas también, ¿no? Pienso también en Efraín Bartolomé, pienso en este, en, en estos poetas que tienen contacto con Centroamérica, ¿no? También. Balam Rodrigo, ¿no? Con su libro con el que ganó el Aguascalientes, el libro centroamericano de los muertos, eh, que es muy elegíaco de pronto, ¿no? Es este canto muy, muy, muy extenso, muy, muy vinculado con la articulación de la naturaleza y el dolor, ¿no? Pero como decía al principio, también, o sea, la poesía tiene la ventaja de ser muy, muy flexible y de adaptarse, ¿no? Porque esto no es una condición sine qua non, o sea, es decir, puede haber un poeta nacido en el sur que haya escrito en el norte, ¿no? De pronto podría, por ejemplo, Julián Herbe, que nació en Veracruz, hasta donde yo sé, y ahora escribe en Saltillo, pues trae sus recuerdos de Veracruz y escribe a la manera del norte o al revés, o escribe como del norte siendo de Veracruz, o sea, ¿no? Son como, yo creo que el autor es universal, ¿no? El autor no se pueden trazar como estas isoglosas, ¿no? De decir, cada parte, porque se habló, por ejemplo, un tiempo de la prosa de Guadalajara, ¿no? También. Y la prosa de Guadalajara, pues era simple y sencillamente que, que, que ahí renació el poema en prosa. Y a lo mejor estoy diciendo una injuria, ¿no? Para algunos, porque seguramente
alguien va a alzar la mano en, no sé, en Monterrey y va a decir, no, yo antes de los 80 ya escribía poemas en prosa, ¿no? Entonces es como muy relativo, pero sí se marcan las tonalidades, en eso sí estaría yo de acuerdo contigo, que se marcan estas diferencias en norte, sur y demás, y cada quien pues tiene su forma de abrevar, ¿no? Con sus antecesores en cada región, ¿no? Cuando usted decide estudiar la licenciatura en letras y periodismo, ¿qué es lo que le motiva a ello? Y de qué manera se ve insertado en su obra el periodismo, porque es muy diferente del tono literario. O sea, sí van un poquito de la mano, pero sí tienen sus grandes diferencias. Claro, claro. Mira, fíjate que ya desapareció la carrera de la que yo me titulé en la Universidad de Colima y era licenciado en letras y periodismo. Entonces, fue una locura, la verdad. Pero yo agradezco a los de planeación de la Universidad de Colima, una dependencia en la que después trabajé años después. Pero fue muy chistoso porque yo había estudiado electricidad, la preparatoria la estudié en electricidad. Y la empecé a estudiar en Colima y la terminé en un pueblito de Jalisco que se llama Meca, de donde es un querido amigo mío que se llama León Plasencia Añol. Y es un pueblo que está cerca de Agualulco, de donde es otro querido amigo que se llama Ernesto Lumbreras. Y entonces lo que pasó después fue que yo tenía esa intención declarada de escribir, pero no se la había dicho a nadie. Entonces, porque aparte cuando por fin me decido a hacer pública mi intención de dedicarme a las letras, el primero que me dio un coscorrón y me regañó fuertemente fue mi papá, porque mi papá quería que yo me convirtiera pues en un industrial, en un empresario, como él lo fue en su momento. Él era dueño de una refaccionaria muy importante en Colima, refaccionaria Briseño, y era hermano del dueño de un taller mecánico, y era hermano del dueño de Massey Ferguson, ¿no? De la distribuidora de los tractores Massey Ferguson, y hermano también de dueños de ranchos. Entonces todos eran empresarios, todos. Y él obviamente ni siquiera sabía en qué consistía este asunto de escribir, ¿no? De la literatura. Hasta que no le llevé un poema mío, eh, que me publicaron en Tierra Adentro, y empezó a llorar y le dio gusto porque estaba dedicado a él el poema, ¿no? Entonces, yo paso de estudiar electricidad un poco para satisfacer la logística implementada por mi padre. Paso, cuando regreso a Colima, lo que me interesaba era estudiar en la Universidad de Colima letras, pero yo venía de electricidad. Entonces platiqué con el director de la Facultad de Letras y Comunicación, que era la que englobaba todo esto, y le dije, oye, pues yo estoy en esta situación. Me dijo, mira, la única solución es que estudies una carrera que sea como intermedia entre físico matemático, que es de donde tú vienes, y humanidades. Y la única que es intermedia se llama economía, licenciatura en economía. Entonces estudié 4 semestres de economía, y pues mientras hacía cálculos sobre la inflación y la deflación y el Producto Interno Bruto, al mismo tiempo estaba escribiendo poemas, ¿no? En la computadora o en un cuaderno. Y entonces pasaba el profesor de matemáticas, el profesor Abacuc, y me decía, pues usted no creo que vaya a ser economista, la verdad, porque eh, más bien como economista es un buen poeta, ¿no? Eh, y, y, y entonces, bueno, pues ya al terminar el cuarto semestre pedí mi cambio, y entonces ya me admitieron, hice el examen de admisión y todo en la Facultad de Letras y Comunicación, pero en la carrera de Letras y Periodismo. O sea, no hubo ningún chanchullo, no hubo ninguna trampa ni nada, fue completamente legal, legítimo. Cambiar de carrera, pues digo, se vale, ¿no? En esos primeros semestres. No sé si todavía se permita eso,
Pero gracias a este maestro que ya falleció, y a su ayuda y a su interés, porque yo ya, en ese entonces pues ya publicaba algunas cosas, estaba publicando en los suplementos culturales de Colima, ¿no? Y, y estudiando esa carrera de letras y periodismo, lo que sucede es que se mezclan, ¿no? Ya, te digo, ya no existe esa carrera, creo que en ninguna parte del mundo se mezclan. Algunos semestres te enseñan, te dan taller de poesía y te enseñan toda la historia de la literatura, digamos, en la medida de lo posible, te enseñan, ¿no? Desde el mío Cid hasta, hasta, hasta las novelas de García Márquez y la literatura mexicana contemporánea, ¿no? Jorge Volpi, Chávez Castañeda, todos ellos. Pero sobre todo enfocado al nuevo periodismo, New Journalism, ¿no? Que era justamente el de Tom Wolfe y otros autores estadounidenses que eran novelistas y hacían periodismo. Entonces, lo que se quiso hacer en esos pocos años que duró esa carrera fue eh, eh, gestar, ¿no? Producir, parir personas que con habilidades literarias hicieran periodismo, ¿no? O sea, o por lo menos con conocimientos literarios. O sea, ya no queríamos que fueran, eso decían los maestros, ya no queríamos que fueran escritores, novelistas ni poetas, como fue en mi caso, sino que las notas periodísticas tuvieran ese tinte poético, ¿no? Novelístico, cuentístico, que curiosamente ahora estamos viendo en muchos periódicos, ¿no? Tú lees una nota de Reforma o de La Jornada o del Norte de New York Times, incluyendo esas notas de dudosa legitimidad, eh, y te cuentan una historia, ¿no? Te están contando una historia con herramientas literarias, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? La poesía poco tiene que ver con el periodismo, pero te mete a jugar con eso, con la realidad, ¿no? Te mete a jugar con las cosas con las que después vas a construir tus poemas, ¿no? En el caso de la literatura latinoamericana, con respecto a la literatura europea, ¿qué está aportando de nuevo hoy en día desde su visión y desde los estudios que tiene, incluso es la maestría que estudió en literatura española e hispanoamericana? Pues mira, lo que yo he visto es que hay muchas autoras, por ejemplo, del movimiento gótico en México y autoras que han sido como crack, eh, que se han ganado premios importantes, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, ¿no? Pienso en Fernanda Melchor, en Alma Mancilla, por ejemplo, también, que es una autora mexicana de novela gótica que, que, que tiene una parte publicada en Barcelona. Entonces parece que hay un interés de las editoriales españolas y europeas en general por lo que se está haciendo recientemente en México, pero sobre todo con las mujeres narradoras. No conozco casos, curiosamente no conozco, yo leo mucha narrativa, la verdad es que leo muchas novelas y conozco poco, salvo algunos casos de antologías o de muestras poéticas, ¿no? O de intercambios que de pronto se hacen entre universidades, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Varsovia, que de pronto hace intercambios con la UNAM para mandar poetas, o los festivales que hacen algunos grupos de poetas en México y que luego reciben a otros poetas de Europa, ¿no? Pero me parece que está en una excelente salud. Me parece que siempre ha estado en muy buena salud la literatura latinoamericana. Y lo vemos, bueno, desde Carmen Barcels, que se interesó por lo que ya sabemos del realismo mágico y de Carpentier y bueno, todos los autores que fueron pasando por la criba, digamos, europea, pero que después se difundieron, quizá entrando más por el lado de Argentina, ¿no? Y de Uruguay, con todo el asunto de las editoriales del Cono Sur, ¿no? O de Chile,
y luego a México, o viceversa. También hubo casos en los que hubo un tiempo en el que los libros en Chile, en Argentina, eran muchísimo más baratos que en México, y hubo la librería Franklin, por ejemplo, el dueño iba y compraba toneladas de libros en Argentina y los vendía acá, libros que aquí son carísimos. Bueno, en ese entonces, y creo que todavía, como los de Anagrama, Ciruela, Ariel, no sé, ¿no? Amorror, de libros que, que, que se consideraban importados, pero tenían una doble importación. O sea, eran importados para Argentina, pero también para México. Entonces, México los importaba de Europa a Argentina y de Argentina para acá. Entonces, pero siempre hubo ese flujo. O sea, me parece que siempre hubo esa buena relación entre las editoriales europeas, digo, sin contar también con la cantidad de autores que se fueron a estudiar sus posgrados allá, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, creo que también cuenta que esas editoriales tengan presencia en los dos continentes, ¿no? Y bueno, pues ahí está Alfaguara, Seix Barral y todos esos sellos que son sellos pues tutelares, ¿no? Y, y pues esto nos tiene que dar gusto finalmente, ¿no? Porque sí estamos dando la batalla. Aunque dicen que todavía falta, pero sí se está dando la batalla. Hay buena salud. Para ser narrador y para ser poeta, ¿qué es lo que se requiere primordialmente? Creo que para los dos casos hay que ser observador. Este asunto de la contemplación, que creo que es la palabra correcta, porque es el perfil de contemplador, ¿no? De observador, en el caso de los artistas en general, de los creadores en general, o el caso de los que forman parte de esas personas que aunque vean las cosas no les representan nada, no les significan nada, ¿no? Es muy diferente cómo ver el atardecer un narrador, un poeta y un secretario técnico del partido, ¿no? Del partido, de Movimiento Ciudadano, no sé, o del PAN o de X. Eh, entonces, la contemplación me parece que es más detenida en el poeta, ¿no? Porque se estructura en función de un ritmo y de una imagen, ¿no? Lo que está viendo él lo está traduciendo instantáneamente en algo que no tiene tiempo, que no necesariamente tiene un hilo conductor y que siempre debe ser un reflejo, ¿no? Un reflejo no solamente de lo que ve, sino de lo que produce eso que está viendo en él, ¿no? Y en el caso del narrador, me da la impresión de que su forma de operar es distinta porque interviene más la lógica, puesto que primero él tiene que crear la historia. Hay narradores que ya tienen la historia creada en la cabeza y solamente se sientan a escribirla y la terminan. Y otros que tienen como toda esta todo este recetario, ¿no? Agustín Morrea, por ejemplo, en un taller que estuve con él, decía, no, es que tienen que llevar siempre una libreta para las cosas que se les ocurran, escribirlas en ese momento en el que se les ocurren y hacer una pequeña estructura de cómo puede desenvolverse esa historia, ¿no? O el caso, por ejemplo, de Lovecraft, ¿no? Que después de toda la obra que produjo extraordinaria, también escribió estos idearios, ¿no? Como de textos que nunca iba a escribir, pero que, pero que, pero que pudo captar, ¿no? Por ejemplo, una persona abre una puerta y escucha un alarido al fondo que le suena como el de su hija, ¿no? Pero ya no saben cómo escribir lo demás. Entonces, esa estructura, así es como funciona un poco, ¿no? Quiero pensar la mente del narrador y la mente del poeta es como más randomizada, más aleatoria, ¿no? Es más justo de una contemplación fragmentaria de la realidad, como una visión de mosca o de abeja o de mantis, ¿no? O de este camarón que ahora está muy de moda, este camarón que tiene un ojo más desarrollado que el humano incluso, ¿no? Porque descompone
los colores y es capaz de mirar con un zoom en cada ojo distinto y está provisto de una masa que da un golpe a sus presas y literalmente las despulpa, ¿no? Entonces también este ver que despieza la realidad, ¿no? Que la puede fragmentar y luego armar otra vez en un texto, ¿no? Yo por ejemplo, mi método es que en el momento en el que puede surgir algo, no pierdo tiempo y lo anoto. Y si la carga sigue y si la descarga continúa, sigo escribiendo, ¿no? Aunque esté viendo una película, digo, cuando viene ese momento hay que estar preparado también, ¿no? Hay que estar receptivo para esa comunicación, para ser traductor de ese instante, ¿no? Y me parece que esa es la gran diferencia entre un género y otro. Y también habría que señalar cómo en algunos casos, por ejemplo, Faulkner empieza escribiendo algunos poemas y se da cuenta de que no sirve como poeta y luego pasa el cuento y se da cuenta de que funciona, ¿no? Funcionan las ideas que se le ocurren, funcionan en el lenguaje del cuento, pero luego incursiona en la novela y se da cuenta de que la novela es su lenguaje, ¿no? Entonces, son procesos. A mí me parece también que la mayoría de las personas que escribimos hemos intentado los tres géneros, incluyendo incluso el género dramático, ¿no? Épica, lírica y dramática, hacerle al dramaturgo, ¿no? Yo, de hecho, estando en la licenciatura en Letras y Periodismo, al final, como ejercicio, hicimos una obra que yo escribí, pero bueno, era parte de un ejercicio, ¿no? Entonces, hay como momentos en los que uno se siente cómodo en ciertos lenguajes y en otros no, pero sí llega un momento en el que a mí en lo personal me parece que sí es necesario definirse, ¿no? Me parece muy complicado, realmente muy complicado, escribir simultáneamente narrativa y poesía, o poesía y narrativa. Eh, eh, mm, en uno de los dos te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir más ágil, más seguro, más apto para decir cosas interesantes. Eh, y, y, y se vale, ¿no? Se vale querer ser más poeta que narrador, aunque en algunas ocasiones habrá que narrar, como pasó con Robert Graves, por ejemplo, ¿no? Que ensayista, que narrador, ¿no? Grandes novelas, grandes historias, grandes documentos históricos y gran poeta también, ¿no? Entonces, pero son casos muy específicos, o el de Víctor Hugo, ¿no? Digo, son flores del desierto, prácticamente, o sea, son garbanzos de a libra, ¿no? Que en las dos, ¿no? En los dos lenguajes, o en los tres, incluyendo para meterle el ensayo, son extraordinarios, ¿no? O en el caso de Shakespeare también, que bueno, ahí es más bien teatro y poesía, pero son en los dos bien, ¿no? Es raro, pero pues gente también que no tenía a lo mejor tantas ocupaciones como ahora, ¿no? De que nosotros tenemos que comprar boletos para el metro ¿no? Y luego ir al súper y demás. Ahorita está surgiendo también con mayor fuerza la minificción. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué considera que toma cierto auge justo en esta época de, de la vida? ¿Y a qué minificcionistas usted nos podría recomendar y por qué? Híjole, a mí me parece que la minificción es un género que, que, que probablemente ya estaba desde hace muchos años, o décadas, o siglos, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Latente. Eh, eh, los autores y los lectores de minificción y microficción
se intercambiaban entre ellos, ¿no? Los textos y como una especie de sociedad secreta. Y entonces ya después nos dieron chance a los demás de entrar ahí a esa sociedad, a leerlos por lo menos, ¿no? Y uno debe sentirse afortunado porque tampoco son abundantes los libros de microficción en general, ¿no? Eh, bueno, el hecho mismo de que la microficción empiece a tener cada vez más lectores se debe mucho al trabajo que han hecho los microficcionistas, no solamente como autores, sino como editores de antologías, ¿no? Y de mostrar, bueno, la organización de festivales, que según sé también son parte de una cofradía muy cerrada, ¿no? Prácticamente a puertas cerradas en todo y ahí se intercambian sus fórmulas y secretos, ¿no? Este, y está bien, me parece muy bien, eh, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo, la verdad. Eh, eh, Digo, Victoria García Yoli tuvo la amabilidad de incluir un par de textos míos en su más reciente obra que reúne a varios autores de microficción. Eh, y la verdad, yo me siento muy solo en esa antología, me siento como peor que un pato negro, ¿no? Porque lo que yo quería que fuera una microficción terminó siendo casi un poema, ¿no? Y dicho por una lectora ¿no? Por Corina Martínez, que dice, no, es que este texto es casi un poema, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero yo lo escribí como una microficción, y sin embargo no pasa como microficción, pasa como poema. Ahora, esto quiere decir también, y ahí estaría el primer secreto revelado de la microficción, que la microficción es camaleónica, ¿no? Podríamos decir. Entonces, la microficción es ese animal que cambia de color según el contexto en el que esté, los ojos que lo lean, la entonación en que se lea, ¿no? Porque en un principio yo pensé que la microficción, y sigo pensando que la microficción es es un ejercicio absoluto de lógica, como un reloj. Ya sé que es imposible que hagamos un reloj nomás leyendo un instructivo, pero es esta gente, o sea, los adeptos a la microficción, ya traen el reloj, o sea, ya lo traen adentro o algún otro tipo de mecanismo que mide con precisión ciertas cosas que nosotros desconocemos. Y cuando la realidad pasa a través de ellos se sientan y la escriben, como si ya la tuvieran revelada desde un principio. Por eso digo que es una cofradía, porque o sea, la forma de ver la realidad de ellos, eh, aparte de que opera a través de estos elementos de precisión como los engranes, las poleas, las cajas de resonancia, ¿no? Los émbolos, las chumaceras y todos estos elementos mecánicos. Aparte de eso, hay un elemento de magia, obviamente, que es la que pone en operación todo este asunto. Pero ellos lo captan y no nos avisan, o sea, no nos dicen, o sea, ellos hacen las cosas y entonces pasan muchos años y salen esos libros y entonces uno los ve y dice, es que esa es la realidad, tal vez, o sea, tal vez es la realidad que ellos plantean en sus textos, es en la que nosotros vivimos y nosotros pensamos que vivimos en nuestra realidad, pero es falso, ¿no? Entonces, es un asunto de mucho trabajo, de mucha filigrana y me parece que está bien. Conozco la antología también de Rogelio Guedea, de microficción, algunos de sus textos, Cecilia Udave y la propia García Yolí, ¿no? Y son textos que se defienden muy bien, se defienden muy bien
y son insólitos. Eso es lo sorprendente. Ahí hay una doble afirmación, es insólitos y sorprendentes. Entonces, pues larga vida a la microficción, ¿no? Ahora, regresando al poema que vio publicado en Tierra Adentro, ¿lo recuerda de memoria? ¿Lo tiene ahí a la mano? Híjole, el otro día lo estuvimos buscando, pero No. no lo encontré. Ah, Y bueno, sí, encontré uno que no era el que yo le había enseñado a mi papá, era en realidad fueron dos poemas, pero el primero básicamente era un agradecimiento a toda la sabiduría que mi papá me dio sin proponérselo. Porque yo lo acompañaba a la refaccionaria, me enseñó a vender refacciones, me enseñó a localizar las refacciones en la refaccionaria, me enseñó a localizar esas refacciones en una especie, híjole, ¿cómo podríamos llamarle? Es un soporte que hay en todas las tiendas de refacciones, donde están todos los catálogos de todos los coches, por marcas, Chrysler, Ford, no sé, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, MGM, y están acomodados en un solo, digamos, eh, en un solo engargolado, gigantesco. Y entonces, dependiendo del tipo de refacción que busques, por ejemplo, anillos en 40 para un motor 225 Chevrolet, tienes que buscar primero Chevrolet y luego ir. Estamos hablando, obviamente, de una época en la que no existía el Internet, ni el Google, ni nada. Supongo que ahora ya todo se hace mediante una cosa muchísimo más rápida, pero ya era manual. Y estas cosas de manejar las páginas, de abrirlas, de localizar, de encontrar, de descubrir, para mí fueron una enseñanza. Mi papá nunca lo supo. Y eso trataba yo de decir en el poema. Eh, y había un verso que decía eh, que hay que calcular la fuerza con la que uno hace resistentes a las cosas, ¿no? Por ejemplo, los tornillos. Hay ciertos tornillos, se llaman torques, ¿no? Hay ciertos tornillos que van en el monobloc de un motor, que si tú te pasas de la presión, del ajuste, se rompe el monobloc porque es de aluminio en algunos casos. Y entonces yo decía que mi papá me había enseñado justamente a calcular, gracias a él había aprendido cómo hacerse fuerte ante la realidad, porque demasiada fuerza puede trozarte y muy poca pues deja floja las cosas, ¿no? Entonces, así es como tienes que entender un poco la vida, ¿no? Como en el ajuste adecuado, en el ajuste que resuelva las cosas, no que te pases de fuerza, pero que tampoco tu fuerza sea insuficiente para resolver pues todo lo que se te presenta en la vida, ¿no? Todos los días. Era un poco esa reflexión. de las lecturas que ha tenido la oportunidad de llevar a cabo en París, en Granada, en Jaén, en Quebec, ¿qué se lleva de enseñanza? Pues la verdad es que fueron lecturas muy, muy, muy aleccionadoras, ¿no? Porque, por ejemplo, en Frankfurt, yo leí un poema, deja ver si viene aquí, que se llama, ¿dónde está ese libro? Está en un libro que se llama Insurgencia, que bueno, no lo tengo aquí. Es un libro que habla sobre la corrupción en México, cuando se acaba un sexenio, un trienio, el libro se llama Año de Hidalgo. Entonces leí ese poema en Frankfurt, en medio de una concurrencia importante. A mí me sorprendió que hubiera ido tanta gente. Fue en el Instituto Cervantes y al final un alemán se acerca y me dice,
pues yo quiero decirle que no nada más en México hay corrupción, también en Alemania existe mucha corrupción. Entonces me empezó a platicar eh, de, de, de muchos expolíticos alemanes que tienen casa en la parte sur de Alemania, que es el Bayern, ¿no? Que es muy bonito porque hay muchas montañas y las casas son, pues, casas de campo, ¿no? Que son digamos, casas no tan baratas, no son de la ciudad. Y él decía que ahí iban a terminar sus días todos estos políticos, pues que se habían enriquecido en el poder, ¿no? Que habían. Y después un amigo también muy querido en la lectura que hice en Köln, en Colonia, eh, Kurt Malcher, cuando terminó la lectura me dijo, oye, fíjate que aquí también, él es arquitecto, aquí, se acaba de caer una plaza que pagó el municipio, pero la terminaron y a los 3 meses se derrumbó completamente, dice, pero no, por fortuna no hubo muertos ni nada, y entonces hicieron una investigación y se dieron cuenta de que habían reportado el uso de materiales de muy alta calidad y aplicado en la realidad productos de muy baja calidad. Eso descubrieron, ¿no? Que pues para nosotros es bastante, bastante familiar, ¿no? Bastante familiar. Digo, no quiero generalizar, pero en los casos de corrupción que ha habido, pues básicamente ese es el núcleo de la corrupción, ¿no? Hacer pasar por bueno un producto malo y quedarte con el dinero, ¿no? Y entonces me decía Kurt que pues en el caso de Alemania, de Colonia, pues sí terminaron en la cárcel estos políticos, ¿no? Pero en el caso de Bayern, pues se libraron de la tenaza de la justicia y construyeron sus casas monumentales. Y había un chiste incluso que decía, que uno le decía, mira, ese puente que ves ahí, la mitad de lo que costó, me lo quedé aquí en el bolsillo. Y le dice el otro, ah, sí, mira, ese otro puente que ves allá. Y le dice, ¿cuál otro puente? No, pues no hay ninguno, todo me lo quedé yo, todo lo del puente, ¿no? Y dicho por dos alemanes también. Pero bueno, a mí me parece que es un fenómeno universal, ¿no? Nomás que ahí sí les provocó como cierto prurito, porque según lo que me dijo el cuate en Frankfurt, esos temas no se tocan en la poesía, por lo menos en Alemania. Y le parecía novedoso, ¿no? Le parecía un tema que debía ser como más ventilado por la poesía, ¿no? Porque pues justo nada más lo hacen los periódicos. Y entonces ahí encontramos una de las ventajas de haber estudiado letras y periodismo, ¿no? Porque entonces ya puedes mezclar las dos cosas. Ahora, ya casi para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, pero no queremos irnos sin que antes nos comparta otra lectura en voz alta. No sé si tenga a la Sí, sí, mano sí. su novela Tumba Sí, 7. sí. Sí, claro. Bueno, esta novela que se presentó el Festival del Libro en la Feria del Libro de Oaxaca es lo que resultó de haber conocido yo la maravilla que es el Tesoro de la Tumba 7 de Monte Albán, que se exhibe en la sala 3 del Museo de las Culturas de Oaxaca. Y yo me puse a investigar sobre el tesoro, hice una investigación, la verdad es que muy a fondo, y por ahí está, digamos, el equivalente a esta novela, que es un ensayo muy, muy largo, eh, sobre lo que fui encontrando, ¿no? Y me parece que se quedan cortas todas las descripciones que se han hecho del tesoro, pero hay tantas cosas políticas involucradas en este asunto que incluso hasta el presidente de la República en turno, con Alfonso Caso y Luis Mena, tuvo que lidiar ahí, hacer como de referee, porque
este tesoro lo descubre Alfonso Caso en 1932, justo en la tumba número 7 del gran cerro que es Monte Albán, y es el primer verdadero tesoro descubierto por un arqueólogo o por la arqueología en general en México, con una cantidad impresionante de objetos de oro, de plata, de azabache, de cristal de roca, perlas, marfil, huesos labrados, unos huesos exquisitamente labrados con códices, huesos de jaguar, huesos de animales de uña de la zona, grabados con esta lengua extraordinaria que eran los códices. Y gracias a eso, gracias al hallazgo de este tesoro, digo, como resultado de cerca de 8 temporadas que estuvo trabajando Alfonso Caso allí, el resultado fue que gracias a eso se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Unos años después. Porque pues nadie quería fundar una cosa así, si no teníamos así como por qué, a pesar de que teníamos a la vista numerosas estructuras en diferentes partes del país, ¿no? Y entonces, pues yo escribí esta novela, ¿no? Yo iba acompañando a 2 restauradoras que estaban a cargo de ese tesoro, y pues ya a mí no me dejaban entrar a tocar el tesoro porque, bueno, pues solamente ellas lo podían hacer, y entonces platicábamos de lo que iban encontrando, ¿no? Y lo contrastaba con las investigaciones que yo hacía, y salió esta novela. Te voy a leer unos fragmentos del capítulo 2. Esta es la portada. Que bueno, ya está agotada. Esta novela ya se agotó, pero la pueden descargar de Amazon. En una oficina más bien estrecha, repleta de estanterías con informes de gobierno y una foto de Peña Nieto en uno de los muros, la directora nos agradeció por responder con tanta celeridad a su correo. Le dio 2 jalones a su vapeadora y procedió a recordar cuando el presidente Lázaro Cárdenas le ordenó al Museo Nacional, hoy de Antropología, la devolución del tesoro después de las marchas y plantones de los oaxaqueños. Luego hizo una breve pausa y añadió que algunos investigadores llegaron a pensar que en la tumba estaba enterrado Cuauhtémoc, el último emperador azteca, por la cantidad encontrada de aretes con forma de águila que cae. La cuarentona de cabellera castaña llena de chinos hasta el hombro nos explicó que no se había fijado y en realidad nos envió un informe de restauración de los años 60 que de todas formas nos sería de utilidad, aunque no tanto como los más recientes, y agregó que con sus apenas 7 centímetros de alto, la máscara de Xipetotec era un prodigio de la orfebrería. Alfonso Caso se quedaba corto en sus descripciones, y con toda su opinión de que esa era la pieza más bella de las que estaban en la tumba, como lo consignó en su diario, la redondez del rostro y su simetría perfecta, además de la argolla colgante en forma de cola de golondrina y los ojos cerrados con sus triángulos invertidos sobre los párpados, le daban un toque de maestría y misterio. La máscara, siguió explicando la directora, se había ido junto con el resto del tesoro a una serie de exposiciones en Estados Unidos que culminaron con su exhibición en Nueva York, en un evento que ameritó incluso que un grupo de aborígenes organizara un ritual masivo en agradecimiento a sus ancestros por dejarles contemplar esa joya de la que hablaban sus libros proféticos. Apagó el vapeador y extrajo de un cajón de su escritorio unos recortes de prensa sobre el retorno de las reliquias a Oaxaca, pero ahí no decía si las piezas habían sido debidamente protegidas para su traslado, aunque sí mencionaba que la Secretaría de Educación Pública acataba el acuerdo presidencial de que el acervo dorado debía exhibirse precisamente en el Museo Oaxaqueño. La nota, en otra parte, indicaba que semanas después de haber sido sacadas de la tumba, Caso se las había entregado al entonces secretario de Educación, Gonzalo Vázquez, de quien no encontré ningún registro cuando nos pusimos a indagar, y aunque lo hubiera encontrado, no sabríamos qué había hecho con ellas.
La inexistencia de un protocolo para el manejo de antigüedades y la falta de conocimiento sobre la fragilidad de ciertos materiales quizás acentuó los niveles de daños, por mínimos que fueran, al ser embaladas y transportadas por él mismo y por sus colaboradores, pues Vázquez era de los más interesados en que Caso trabajara en Monte Albán, como consta en el contrato que firmó con él en 1927 para asignarle 40,000 pesos anuales a lo largo de las primeras 18 temporadas de excavaciones en la zona. Y bueno, ese es más o menos el marco, digamos, teórico, histórico, ¿no? De lo del tesoro. Excelente. Pues muchísimas gracias, Sergio Briceño, por habernos compartido este fragmento y ya para terminarla de leer, pues ya saben que en Amazon ahí la pueden Ahí encontrar, la pueden descargar, claro. descargarla. Y me gustaría que ahora ya para cerrar nos compartas un ejercicio que recomendarías para escribir poesía y otro para escribir novela. Yo creo que para escribir poesía, un buen ejercicio es escuchar música, que es algo que yo en su momento hubiera querido hacer con más profundidad y con una mayor diversidad, ¿no? Pero pues el ejercicio consiste en elegir algún autor de música clásica, sobre todo que no haya parlamentos, pues que no haya texto en la pieza para que para que el oído vaya registrando las diversas tonalidades que se pueden generar, ¿no? Con los instrumentos. Y hacerlo pues en un lugar sin ruido o colocándose debidamente unos audífonos. Y posterior a eso, empezar a describir el día desde que se levantaron hasta que se acostaron. Es una especie de crónica, pero después de haber escuchado esta pieza que más les guste, o alguna desconocida de algún autor que más o menos sea conocido. Y en cuanto a narrativa, yo recomendaría que se escriba lo que se quiera contar de manera, digamos, desparpajada, ¿no? Así sin cuidar mucho lo que se está escribiendo. Y cuando se termine de escribir esa idea que se tiene o esa pequeña historia, empezar a leerla y tener como esta medida de los endecasílabos, ¿no? Que son 11 sílabas, para marcar un poco el ritmo de la prosa, porque la prosa, básicamente, y es algo muy chistoso, está hecha de ritmo. Si no se tiene un ritmo en la prosa, la misma mente al momento de leer va tropezando, porque no encuentra como este sonido, si se quiere un sonsonete, si se quiere una cadencia, o como se le llame, pero tiene que haber una medida, ¿no? Y Daniel Sada tiene varios textos que si uno los mide, son en decasílabos, punto y seguido, en decasílabo, otro en decasílabo, pero colocados a manera de prosa, ¿no? Y es un buen ejercicio también entrarle a Daniel Sada para ir un poco educando esta parte del oído, ¿no? Si lo notas, en los dos casos es un asunto de musicalidad y de cadencia, ¿no? De esta parte del ritmo, de lo musical, porque en eso se apoya mucho el asunto del texto, porque es algo que viene pues desde la época en la que se empezó a escribir, ¿no? Se escribía pensando en su memorización y para poderlo memorizar tenía esa musicalidad, porque la mente recuerda primero una tonada que un texto puro sin ritmo, ¿no? No sé si quieras compartirnos próximos eventos en los que vayas a estar en este 2025 y si no, tus redes sociales para que puedan seguir más de tu trabajo. Pues las redes sociales, ahí estoy como Sergio Briceño, ahí me van a encontrar, es bastante sencillo, lo van a reconocer de inmediato. Y no, pues en eventos está próximamente la presentación de este libro, que este sí es el más reciente, se llama ahí dice Monolito, lo publicó Dogma,
Y estamos viendo dónde presentarlo. Ahí la idea, la tentativa, estoy trabajando en eso. Más que no quiero quemar la idea, pero se presentaría en un espacio ceremonial. Porque está dedicado, pues es el primer libro sobre temas prehispánicos que escribo. Y entonces quiero que sea como en un lugar con carácter sagrado, ¿no? Sagrado en la tradición prehispánica y para mí, por ende, también con este carácter sagrado, ¿no? Pero ahí les avisaremos. Si logro hacer este proyecto que estoy frotándome las manos, va a ser maravilloso para mí. Y espero que para los amantes del género. ¿Nos podrías compartir, aunque sea un fragmento muy breve de De, Monolito? sí, claro. Y con ese cerramos. Cascán, Nixolotl, soy yo, el que cambia con todo lo que toca, el que ya es otro y ha sido y sigue siendo. Formas de ocuparte, de estar en ti, porque era nadie al cambiarte, al desglosarte, al descifrarte. Bravo, bravo, bravo. Pues muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia, Sergio Briceño. Mucho éxito, enhorabuena por lo de tu libro, Muchas gracias. y que sigan los éxitos para ti y para los tuyos en este 2025, sobre todo que haya salud y Muchas muchas, gracias. muchas oportunidades de agradecer y de ser felices con lo que tenemos y con quienes están a nuestro lado. Qué linda. Muchas gracias, Ana Berta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su atención, por su valioso tiempo. Y ya saben, aquí seguimos en Letras a Contraluz con más tertulias próximamente. En cuanto quede lista esta subida en YouTube, te comparto el enlace para quienes gusten verlo y que no tengan ni Facebook ni Instagram, lo puedan disfrutar también todo lo que hoy nos has compartido y la primicia que nos diste al inicio. Muchas gracias. Gracias.